Bueno, buenas noches a todos. Good evening, everyone. Qué alegría poder tener a cada uno de ustedes What a joy to have all of you en la casa de Dios. in the house of the Lord. También le damos la bienvenida al grupo misionero We de also want to welcome Park Hills. Park Hills is here Sí. with us tonight. Gloria a Amen. Dios, mission team. Y esta noche And tonight, tenemos una noche muy we have a especial very special night en la palabra de Dios. in the Word of God. Mientras creo firmemente que no hay un cristiano As I believe firmly that there is not one Christian que no se identifique con ser un siervo de Dios. that would not identify himself as a servant of God. Todos los creyentes All of us as believers, somos siervos de Dios. we are servants of God. Y en esta noche, mientras estudiamos el capítulo 2 de Filipenses, And tonight, as we study the book of Philippians chapter 2, oro para que nuevamente esta palabra pueda moldear nuestros corazones. I pray that this word would mold our hearts. La dinámica de hoy es, vamos a tener a dos pastores, el pastor Chris y el pastor Jonathan. So tonight, we're going to have Pastor Chris and Pastor Jonathan. Van a predicarnos la palabra They're going to preach the word of God. y oro para que esto pueda moldear nuestros corazones de siervos de And I pray Jesucristo. that the Lord would continue to build the heart of servants. Entonces, por favor, démosle la bienvenida al pastor Chris que va a traer la primera palabra de hoy. So let us welcome Pastor Chris, who brings the first. Well, hello from America. Bueno, hola desde América. There's something about the way leadership is described from the American perspective. Hay algo sobre cómo se describe el liderazgo desde la perspectiva americana. We like brash, we like selfish, Somos un poco como egoístas, self-serving, que nos sirvan, arrogant, arrogantes, difficult to work with. difíciles de trabajar. We're told that the stronger the leader, Nos han dicho que entre más fuerte el líder, the better our lives will be. mejor será nuestra vida. And unfortunately, that doesn't seem to be a biblical perspective. Y desafortunadamente esa como que no es la perspectiva bíblica. We want leaders that are going to be all in, Queremos líderes que estén completamente adentro, who will stop at nothing to get their way. que nada los va a detener para lograr su objetivo. And we see this in movies, we see this in television, in Lo our vemos politics. lo vemos en películas, en política. But the question we want to ask tonight Pero la pregunta que queremos hacer esta noche is what counteracts bad examples of leadership? es qué es lo que hace contrario un mal ejemplo de liderazgo. And so let's walk into God's word. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor, But before we do so, let's pray. pero antes vamos a orar. Father, we come to you tonight. Padre, venimos delante de ti en esta noche. Lord, we are grateful for your goodness to us. Señor, estamos agradecidos por tu bondad con nosotros. We don't deserve it, No la merecemos, but we are grateful that by your grace you give us the gift of your Son. pero por tu gracia, Señor, tenemos el don de tu Hijo. And now as we look at Philippians, Y mientras vemos el libro de Filipenses, help us to see his example ayúdanos a ver tu ejemplo and to follow it as well as we can. y poder seguirlo lo más que podamos. And it's in his name we pray. Es en tu nombre que oramos. Amen. Amén. Philippians 2, 1 through 4 says Vámonos this. al libro de Filipenses 1 al 4. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Filipenses chapter 2. Chapter 2, what verses, sorry, Pastor? 1 through 4. Ok, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, 1 al 4.
Dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno y los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. So what is this passage telling us to do? ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Well, in order to understand it, you have to go back to verse 6 of chapter 1. Pues para poder entenderlo tienes que regresar al versículo 6 del capítulo 1. Where Paul said, "He who began a good work in you will bring it to completion." Donde Pablo dice que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. So what is this work? Así que, ¿cuál es esta obra? Well, we are to be encouraging, Bueno, debemos de animar, to take comfort in the Lord, de tener consuelo en el Señor, that we would participate with the Spirit, que podamos participar con el Espíritu, that we would have affection for God que podamos tener afecto al Señor and for one another, y por el uno por el otro, and that we would have sympathy for one another. y que podamos tener simpatía el uno con el otro. This good work Esta buena obra that God began, que Dios comenzó, Paul's hope is la esperanza de Pablo es that you and I would carry it on to completion, que tú y yo pudiéramos cargar con esta visión hasta verla completa, that we would live it out, that we would be all in for the Lord. que pudiéramos vivirla, que pudiéramos darlo todo por Cristo. So if Jesus is going to do that work in us, Así que si Jesús va a hacer esta obra en nosotros, what Paul tells us in verse 2 lo que Pablo nos dice en el versículo 2 is that you and I are to complete his joy, es que tú y yo vamos a completar su gozo, that the investment Paul made in the church in Philippi que la inversión que Pablo hizo en la iglesia de Filipenses would not go to waste, no quedaría en vano, that it would prove to be worth it. que esto probaría que vale la pena. So how does Paul see this good work being completed? Entonces, ¿cómo es que Pablo ve esta buena obra completa? Well, that leads us to verse 3 and 4, Bueno, esto nos lleva al versículo 3 y 4, that we're not supposed to have selfish ambition, que nosotros no debemos tener ambiciones egoístas, that we're not supposed to be focused on ourselves by conceit, que no debemos de estar considerándonos superiores, but that we would count other people more significant than ourselves. pero que más bien estimemos a cada uno como superiores a nosotros. But when I began this talk tonight, Pero mientras hablo esto esta noche, I described to you that the culture that I live in doesn't honor that the same way. yo te describí, te dije que mi cultura no vive, como que no representa muy bien esto. So what Paul is calling us to is a better way, a Christian way. Lo que Pablo está queriendo es darnos una mejor manera. So if we are to complete Paul's joy, Así que si hemos de cumplir el gozo de Pablo, you and I would be all in. todos nosotros estaríamos completamente adentro. And Paul's definition of being all in is being selfless. Y la definición de Pablo es una definición de no ser egoísta. We are to practice selflessness. Debemos de practicar el no ser egoístas. But who should we look to follow? ¿A quién debemos de ver y a quién debemos seguir? Well, look at verse 5 with me. Vaya al versículo 5 conmigo. Have this mind among you, which is yours in Christ Jesus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. So what Paul is telling us Entonces lo que Pablo nos está diciendo is that Jesus is the ultimate example of selflessness. es que Pablo es el ejemplo de humildad, And him being an ultimate example makes him the ultimate leader. y él siendo este ejemplo le hace un líder. So we are to follow him Así que debemos seguirle, because he is the leader who serves. porque él es el líder que sirve. And I want you to see how Jesus leads in a way that makes him the ultimate servant. Y quiero que veamos cómo Jesús es líder y cómo él es el más grande líder.
And not just the ultimate servant, but the ultimate servant leader. Y no solo el siervo, sino como Él sirve, sino que Él es el siervo más grande. How many of us want to live a life that goes down, 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 down? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida que vaya abajo, 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 abajo? No hands? ¿Nadie? No manos? ¿Nadie? No, ¿ninguna mano? ¿No manos? Look at verse 6 with me. Váyanse through al 8. versículo 6 conmigo. Paul says this, who though he was in form of God, did not account equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Y dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesus was all in. Jesús lo dio todo. So he gave himself as an example to follow his Father's will. Él se dio a sí mismo como un ejemplo de cómo seguir la voluntad de su Padre. Though he is God, Aunque Él es Dios, he did what his Father wanted him to do. Él hizo lo que su Padre quería que Él hiciera. He emptied himself by wrapping himself in flesh. Él se vació y cubriéndose en carne. And he wasn't just a human, but he was a human who died. No solo era humano, sino que fue un humano que murió. And he didn't just die, but he died on a cross. Y no solo murió, sino que murió en una muerte de cruz. He could have played the I'm God card, Él pudo haber jugado la tarjeta Yo soy Dios, but instead he obeyed. pero en vez de eso, Él obedeció. He obeyed and became a man. Él obedeció y se hizo un hombre. As a man, he died. Como un hombre murió. And he didn't just die, but he died a horrible death No on a solo cross. murió, sino que murió una muerte horrible en la cruz. It was a downward spiral. Era como una espiral que iba hacia abajo. He had no selfish ambition. Él no tenía ambición egoísta. He wasn't conceited. Él no fue He conceited, arrogant. arrogante. Thank you. Gracias. He counted us Él above himself. nos consideró a nosotros antes de sí mismo. He knew that we could not do what was needed, Él sabía que no podíamos hacer lo que era requerido. so he looked to complete our interests Así que Él quiso completar nuestro interés in accordance with his Father's will. de acuerdo a la voluntad del Padre. So Jesus, Así que Jesús, the ultimate leader, el más grande líder, displays selflessness perfectly. nos muestra, desempeña lo que es ser un siervo. So we are to practice selflessness. Así que debemos practicar el no ser egoístas. Jesus is the ultimate leader, Jesús es el líder más grande and as the ultimate leader, he practices selflessness perfectly. y siendo el líder más grande, Él practica la humildad perfectamente. And some of us hear that and we don't want to do that at all. Y algunos de nosotros escuchamos esto y es como que no queremos ser parte de esto. But what did that obedience get him? Pero ¿qué hizo esta obediencia? ¿Hacia dónde lo llevó? Well, first, what Paul tells us Bueno, primero lo que Pablo nos dice is that his obedience opens the door for us to have access to the Father. es que su obediencia abrió la puerta para que tengamos el acceso al Padre. His good work Su buena obra opens the doors for us to see God and succeed in his will. abre la puerta para que nosotros podamos ver a Dios y ver su buena voluntad. That he who began a good work Que aquel que empezó la buena obra now has an opportunity to see it to completion in us. ahora tiene la oportunidad de verlo plenamente en nosotros. But read with me Vea conmigo, lea conmigo, verse 9 through 11. versículos 9 al 11. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name,
so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Dice el versículo 9, 10 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. His obedience Su obediencia led to his exaltation. lo llevó a ser exaltado. By him following God's will, Él, por seguir la voluntad de Dios, he was exalted to the highest place. fue exaltado a lo más alto. That makes no sense in our world Eso no today. tiene nada de sentido en nuestro mundo. We believe that leadership is supposed to be brash Nosotros creemos que el liderazgo debería de ser and difficult to work with. como difícil de trabajar. But yet Jesus, by living this downward spiral, Pero Jesús, viviendo este liderazgo que iba hacia abajo, shows us the way to receive praise from the Father. nos muestra la manera en cómo se recibe alabanza del Señor. Because the Father exalted Jesus because of his selfless humility. Porque el Padre exaltó a Jesús por causa de su humildad desinteresada. So you and I Así que tú y yo are now to pursue selfless humility debemos de perseguir, de querer humildad desinteresada to be just like our leader Jesus. para que podamos ser como nuestro líder Jesús. So let me briefly talk to three different groups tonight. Déjeme hablarle entonces rápidamente a tres diferentes grupos esta noche. There are those of us in the room who are not interested in selfless humility. Hay algunos en la habitación, aquí en el templo, que no estamos tan interesados en la humildad desinteresada. Which I believe stifles the good work God wants to do in us. Que yo creo que eso estorba la buena obra que Dios quiere hacer en nosotros. If he is to complete his good work in us, Si Él quiere completar su buena obra en nosotros, that starts with us being humble to him. eso inicia con humildad hacia Él. We have to listen to his voice Tenemos que escuchar su voz and do what he asks us to do. y hacer lo que Él nos pide que hagamos. If we don't follow his will, Si nosotros no seguimos la voluntad de Dios, then we aren't practicing the good work he asks us to practice. entonces no estamos practicando la buena obra que Él nos está pidiendo que practiquemos. And we are missing the example Y estamos perdiendo o no viendo el ejemplo of our great leader, Jesus. de nuestro gran líder Jesús. He is the one we should follow. Él es a quien debemos seguir. He's the one we should adore. Él es a quien debemos adorar. Because he is the leader Porque who Él serves. es el líder que sirve. Second, Segundo, for those in the room who are pursuing humility for the wrong reasons, hay aquellos en el templo, en este lugar, que están prosiguiendo a buscar humildad por las razones equivocadas. I hope you see in this passage that that's not acting like Jesus. Espero que sepan que eso no es actuar como Cristo. Perhaps we are interested in following God Probablemente estamos interesados en seguir a Jesús because we want the exaltation that will follow. porque sabemos que luego de hacerlo hay una exaltación. But Jesus' example Pero el ejemplo de Jesús was not to receive the exaltation, no era hacer lo que hizo por recibir exaltación, but rather to obey his Father's will. sino el obedecer la voluntad de nuestro Padre. His goal Su meta was to do what his Father wanted him to do. era hacer la obra que su Padre quería que él hiciera. The exaltation La exaltación was the result fue el resultado of his goal. de su meta. So may we Así que espero que nosotros have the same goal. tengamos esa misma meta, May we look not to our own interests, que no busquemos nuestro propio interés, but look to his interests first, sino que buscar su interés and primero then put one another first. y luego poner a otros
not primero. so that we would receive exaltation, No para que recibamos exaltación, but so that we will complete the good work God has called sino us to para do. completar la buena obra que Dios nos permite tener. So if you are not interested in pursuing selfless humility, Así que si tú no estás interesado en buscar humildad desinteresada, may you see Jesus' example espero que puedas ver el ejemplo de Jesús and follow it. y puedas seguirlo. If you're doing it for the wrong reasons, Si tú lo estás haciendo por las razones equivocadas, may you see Jesus' example espero que puedas ver el ejemplo de Jesús and begin to do it for the right reasons. y que tú lo hagas por las razones correctas. And if you are a part of the third group tonight, Ahora, si tú eres parte del tercer grupo esta noche, the group that is pursuing selflessness for the right reasons, el grupo que está buscando la humildad desinteresada por las razones correctas, then let's praise the Lord together. pues entonces alabemos al Señor juntos, Because we are on the right path. porque estamos en el camino correcto. We understand that Jesus did what we could not do, Entendimos que Jesús hizo lo que nosotros no podemos hacer, that he lived the perfect life que Él vivió la vida perfecta, in perfect obedience to his en Father, perfecta obediencia a nuestro Padre, that he died the death that you and I deserve, que Él murió la muerte que tú y yo merecíamos morir, that he rose from the grave victorious, que Él resucitó victorioso de la muerte and he promises eternal life if we believe in him. y que Él promete vida eterna si creemos en Él. So if you are on the right path, Pues si tú estás en el camino correcto, then you understand the gospel tú entiendes el Evangelio. and you are compelled to submit to God and surrender to his Y will, esto te lleva a obedecer y someterte a la voluntad del Señor. which we would ask, Father, please help us. Y le pediríamos al Señor, Padre, por favor, ayúdanos. Because in our hearts we want what we want. Porque en nuestros corazones queremos lo que nosotros queremos. And Father, we're too weak to do this on our own. Padre, somos muy débiles para hacer esto por sí solos. We need your spirit to convict us, Necesitamos tu Espíritu Santo para que nos convenza, to guide us, que nos guíe, to lead us, que nos lidere and to have the strength y para tener la fuerza to follow your will para seguir tu voluntad for the right reasons. por las razones correctas. Let me read verses 1 through 4 one more time. Déjeme volver a leer los versículos del 1 al 4 una vez más. So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Y dice la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Do you see what this is asking us to do? ¿Usted puede ver lo que este pasaje nos está pidiendo que hagamos? This passage is calling us Este pasaje nos está llamando to look to our Father a que veamos a nuestro Padre and to obey his will. y que podamos obedecerlo. Not because we are strong enough, No porque nosotros somos fuertes, lo suficientemente fuertes, but because our leader pero porque nuestro líder is a leader who serves. es un líder que sirve. And you and I, Y usted y yo we follow his example. vamos a seguir el ejemplo de nuestro líder. So we put one another's interests ahead of our own. Así que vamos a poner los intereses de otros antes que los nuestros. We desire to be of the same mind, Desear tener la misma mente. to be focused on one another's interests, Que nos enfoquemos en ver a los demás, en los intereses de los demás. and to see God complete the good work he began in us. Y a querer ver a Dios completar la obra buena que Él ya inició en nosotros. So may we follow him Entonces,
que podamos seguirle and not all the very bad examples we have in our life. y no los otros malos ejemplos que tenemos en nuestra vida. May we follow our leader who serves Que podamos seguir a nuestro líder que sirve and become leaders who serve as well. y convertirnos en líderes que sirven también. Let us pray. Vamos a orar. Father, we come to you. Padre, venimos a ti. Lord, we are so grateful for your goodness to us. Estamos tan agradecidos por tu bondad con nosotros. You are beyond anything we could possibly imagine. Tú vas más allá de lo que podamos imaginar. Why would you love us so much Señor, ¿por qué nos amas tanto? that you would give us your only son? Tanto que tú darías a tu Hijo único, That you would give him us as an example. que tú nos darías a Cristo como ejemplo, That we would see his way. ver su camino, That you would give us your spirit que podamos tener su espíritu so that we would follow his will para que podamos seguir su voluntad and follow his example. y seguir su ejemplo. Father, I'm thankful that you love us so much. Padre, te agradezco que tú nos amas tanto. It may never make sense to me, Es probable que nunca podamos entenderlo completamente, but I am beyond grateful that you are a leader who serves. pero soy tan agradecido que tú eres un líder que sirve, May I also be a leader who serves. que yo también pueda ser un líder que sirve. And Father, may you help us to become leaders who serve as well. Y Padre, ayúdanos a ser líderes que sirven también. So Father, if we are not interested in doing things selflessly, Señor, no queremos tener un interés de hacer las cosas con egoísmo. help us to see your son's example Ayúdanos a ver el ejemplo de tu Hijo Jesús and to follow him. y a seguirle. And Lord, if we're doing it for the wrong reasons, Señor, y si lo estamos haciendo por las razones equivocadas, may you remind us that the good work is enough, recuérdanos que la buena obra es suficiente, that any exaltation that comes from that que cualquier exaltación que viene de esto is an extra blessing. es una bendición extra. And Father, help us Señor, ayúdanos to be the leaders you call us to be. a ser los líderes que tú nos llamas a ser. May we look at our leader who serves Que podamos ver a los líderes que sirven and be leaders who serve as well. y ser líderes que sirven también. Amen. Amén y amén. Padre, en esta noche, So Father, tonight, continúa equipándonos continue to equip us para servirte de una manera to serve you in such a way que te glorifique a ti. that would glorify you. Gracias porque en todo Thank you because in everything, tú eres nuestro ejemplo a seguir. you are our example to follow. Y no solo queremos externamente servir, And we don't want to just serve you externally, pero sino también but internamente. internally. Servirte con To alegría, serve you with joy, servirte con to humildad, serve you with Servir. humbleness, to serve como tú lo harías. as you would serve. Y te damos We gracias thank you, God, por tu ejemplo. for your example. En tu nombre oramos. In your name we pray. Amén y Amen amén. and amen. Amén. Quiero que puedan tomar asiento. We may be seated tonight. Quiero presentarles también a un amigo pastor. I also want to present to you tonight a friend of mine. Él está pastoreando casi 2 iglesias a la misma vez. He's pastoring almost 2 churches at the Pero same time. que el rostro no lo engañe. But don't be fooled. by Él his habla, face. él habla He español. speaks really good Spanish. Es gringuito por fuera, He's a gringo by the pero outside, habla español y but he muy speaks buen español. good Spanish. Él también, parte de lo que nos unió con él, And so part of what the Lord did to unite us es que él está pastoreando una iglesia de hispanos. he is pastoring a church, a Hispanic church. Y Kenia, Carla, Kathy y yo pudimos estar ahí en esa iglesia. And we were able to be there at their church. Y fue Kenia, un Carla, hermoso Peter. tiempo And it was a beautiful time donde pudimos mirar lo que Dios está haciendo también ahí. where we could see what God is doing there too. Entonces, por favor, démosle un aplauso al pastor Jonathan So, que trae please- la palabra hoy. Let's give Pastor Jonathan a great applause who has the word for us tonight. Buenas noches, hermanos.
Good evening, brothers and sisters. Qué privilegio estar aquí con ustedes. What a joy to be here with you. Y gracias a ustedes como iglesia Thank you as a church y al pastor y su familia, and pastor, him and his family, a tener el pastor Chris y yo compartiendo con ustedes en esta noche. as we have Pastor Chris and myself sharing the word tonight. Entonces quiero orar And so I want to pray, y vamos a entrar en la palabra. and so I want to enter into the word. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias Father, tonight we thank you por la oportunidad de estar aquí for the opportunity that we have to be here y por tu palabra que nos habla and for your word that speaks to us, acerca de lo que significa ser un siervo líder. to know what it means to be a servant leader. Y te pido, Señor, que tú puedes ayudarnos And so, God, I ask that you would help us a poner en práctica eso. to practice this, Que la gloria y la honra sea para ti, that the glory and honor be to you. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Ahora en inglés. All right, switch to English. So we've just looked at this beautiful and challenging passage in Philippians 2 Acabamos de ver este pasaje hermoso y retador en Filipenses capítulo 2, about what it means to have the mind of Christ. de lo que significa tener la mente de Cristo, That we are to be of one mind and one purpose. que debemos de ser de una mente y de un propósito, That we are to humbly serve one another. que debemos de humildemente servirnos el uno con el otro, And that we will learn how to lead when we look to Christ Himself, y que vamos a aprender a cómo liderar cuando vemos a Cristo, who is the ultimate example of what a servant leader looks like. quien es el ejemplo más grande de lo que un siervo líder se ve. But when we look at the example of Christ, Ahora, cuando vemos el ejemplo de Cristo, we know that we should follow His example, sabemos que debemos seguir su ejemplo, but we might think that what He did is unachievable for us. pero podríamos pensar que lo que Cristo hizo es inalcanzable para nosotros, Because He's God. porque pues Él es Dios. And of course He can act that way. Claro que Él puede actuar así, He can do those kinds of things. Él puede hacer este tipo de cosas, But are we really able to follow in His example? pero ¿realmente podemos seguir el ejemplo de Él? Well, Paul is not done in Philippians 2 Pues Pablo no ha concluido en el libro de Filipenses, of telling us what it means to have this kind of mindset. capítulo 2, en decirnos qué es tener esta mentalidad. For later on in the chapter, Pues más adelante en el capítulo, we see that Paul gives us two examples vemos que Pablo nos da dos ejemplos of regular people like you and I de gente regular como usted y como yo, who are also living out this mindset. que también están viviendo con esta mentalidad. And that is Timothy and Epaphroditus. Y ese es Timoteo y Epafrodito. And I think it's so helpful that Paul makes this connection for us. Me encanta de que Pablo haga esta conexión y nos ayuda mucho a entenderlo. Because not only do we see the tremendous example of Jesus himself, Porque no solamente vemos ese tremendo ejemplo que es Jesús, but we also see it lived out amongst common pero believers. también lo vemos vivido en siervos comunes. In other words, it's possible for us to live with this kind of En mindset. otras palabras, es posible vivir con este tipo de mentalidad. This is not just for the spiritual elite. Esto no solamente es para los élites espirituales. It's possible for you and I. Es posible para usted y para mí. And with these two examples, Y con estos dos ejemplos, I think it provides for us a great encouragement that we can do this too with the help of Christ. creo que nos provee de el saber, el sentir que podemos hacerlo con la ayuda de Cristo. So let's look at the first example, Así que veamos el primer ejemplo, which is Timothy, el cual es Timoteo. in verses 19 to 24 of chapter 2. En los versículos 19 al 24 del capítulo 2. And it says this: Y dice esto: I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, so that I too may be cheered by news of you. For I have no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. For they all seek their own interests, not those of Jesus Christ. But you know Timothy's proven worth,
how as a son with the Father he has served with me in the gospel. I hope, therefore, to send him just as soon as I see how it will go with me, and I trust in the Lord that shortly I myself will come also. Dice la palabra de Dios en en Filipenses capítulo 2, 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Timothy is first mentioned in the Bible in Acts chapter 16, verses 1 to 3. Timoteo es primeramente mencionado en el libro de Hechos as one of Paul's faithful companions during his second missionary journey. como uno de los compañeros de Pablo que le acompaña en sus viajes misioneros. We see here in this passage that Paul refers to Timothy as his son. Vemos como Pablo aquí describe a Timoteo como un hijo. And Timothy continues to be a faithful companion of Paul even during his different imprisonments. Y vemos como Timoteo sigue siendo parte de Pablo a pesar de que él está encarcelado. And you notice in these verses that Paul connects Timothy's life Y usted ve en estos versículos cómo Pablo conecta la vida de Timoteo to the beginning of the chapter in the example of Christ in verses 3 and 4. con el inicio del capítulo de lo que hablábamos en versículos 3 y 4. Because if you look more closely again at verses 20 to 22, what is it that you see? Si usted mira bien, trata de ver con detalle versículos 20 al 22, ¿qué es lo que Dios quiere que veamos? We see in Timothy someone who is looking not to his own interests, but to the interests of others. Vemos en Timoteo a alguien que no está viendo su interés propio, sino los intereses de otro. Which is the same kind of way that Paul is describing how we should be and therefore Christ is. Y es la misma manera que vemos que Pablo describió cómo debemos ser y el cual es Cristo. So this repetition here is meant for us to connect the dots. Así que esta repetición de palabras fue hecha para que conectáramos puntos. The other example Ahora el otro ejemplo is Epaphroditus. es Epafrodito. And he's found in verses 25 to 30, Y él lo encontramos en 25 al 30, which says this: el cual dice esto. I have thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your messenger and minister to my need. For he has been longing for you all and has been distressed because you have heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but also on me, lest I should have sorrow upon sorrow. I am the more eager to send him, therefore, that you may rejoice at seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy, and honor such men. For he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. We don't know as much about Epaphroditus as we do Timothy. Pues no conocemos mucho sobre Epafrodito como conocemos acerca de Timoteo, Because the only time he's mentioned in the Bible is here in Philippians. porque la única
el único lugar en el que es mencionado él es aquí en el libro de Filipenses, in chapter 2 and then again in chapter 4. en el capítulo 2 y nuevamente en el capítulo 4. But what we do see about him Pero lo que sí vemos sobre él is that he faithfully delivered the gift from his church and then went above and beyond the call of duty to serve Paul. es que él con fidelidad llevó el mensaje a la iglesia y también estuvo como un colaborador de Pablo. And not only to serve the Lord, or not only as he serves Paul, he's also serving the Lord as he does No that. solamente le sirve a Pablo al hacer esto, sino que también le sirve al Señor. And as he is serving, we're told that he became seriously ill. Y mientras él estaba en su servicio, vemos en el texto que él se enferma gravemente And that he almost died. y que casi se muere. And that God then graciously gave him health again. Y que Dios, por su misericordia, le dio salud nuevamente. Epaphroditus was a man of obvious devotion, faithfulness, and self-sacrifice. Epafrodito era un hombre con obvia devoción y pasión y sacrificio. He put the interests of others above himself and therefore modeled having the mind of Él Christ. puso los intereses de otros sobre él mismo, de esta forma modelando quién es Cristo. So again, we see the connection of him with Jesus. Otra vez vemos entonces la conexión de él con Jesús. Philippians 2 gives us this great call Filipenses capítulo 2 nos da este gran llamado, to be of one mind, que seamos de una sola mente, to serve and look out for the interests of others. que sirvamos y que velemos por las necesidades de otros. And we see it modeled for us through Christ, Timothy, and Epaphroditus. Y lo vemos modelado para nosotros a través de Cristo y a través de Timoteo y Epafrodito. But I wonder, Pero me pregunto, does this call to have the mind of Christ, does this excite us? ¿este llamado de tener la mente de Cristo nos emociona? That we should serve him and his people, Que debemos servirle a Él y a su gente, but is it an obligation pero como una obligación or a joy? o como un gozo. In one sense, the call to serve is unnatural for us. En cierto sentido, el llamado a servir se vuelve no natural para nosotros, For in our flesh, pues en nuestra carne we like power, nos gusta el poder, we like control, nos gusta controlar, we like applause, nos gustan los aplausos, we like comfort, nos gusta la comodidad, we like position. nos gusta la posición. We might want to be recognized as a Es servant, probable que querramos ser reconocidos como siervos, but we don't always like what service really means. pero no nos gusta muchas veces lo que significa ser siervo. So in Philippians chapter 2, we have the beginning with the example of Christ. Así que en Filipenses capítulo 2 vemos al inicio el ejemplo de Jesús. And then at the end of the chapter, we have the example of Timothy and Epaphroditus. Y al final del capítulo vemos el ejemplo de Timoteo y Epafrodito. But in the middle of the chapter, Pero en medio del capítulo we find verses that challenge us as we serve. vemos versos que nos retan mientras servimos. So I want to share 4 things with you that come from those verses. Voy a compartir con ustedes 4 cosas que vienen de estos versos para nosotros. The first is El primero es that salvation is the greatest gift, que salvación es el más grande regalo. so work it out with fear and trembling. Así que debemos de servir en ello con temor y temblor. Look at verses 12 and 13. Mire los versículos 12 y 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is the Lord who works in you, both to will and to work for his good pleasure. Dice los versículos 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So notice the link that verse 12 has with the previous 11 verses. Vea la conexión que hay en estos versículos, en este versículo con los versículos anteriores. With that word, therefore. Con esa palabra, por tanto.
In other words, in light of everything that has just been said up to verse 11, En otras palabras, en la luz de todo lo que se ha dicho en los versículos anteriores, we have the charge to work out our salvation. tenemos el llamado a trabajar, a ocuparnos en nuestra salvación. But work out our salvation? Does that even sound right? Is Ocu- that a contradiction? Ocuparnos en nuestra salvación, ¿no es eso un poco como contradictorio? It might seem that way Pareciera que sí. because we read verses like Ephesians 2, 8, and 9 that tells us our salvation is not about our works, but is the free gift of grace to receive. Porque vemos versículos como 8 y 9 del capítulo 2, donde habla de que nuestra salvación no depende de nosotros, sino solamente en Jesús. So when Paul says here, work out your salvation, we might be tempted to think, is he saying that there's something else that we need to do? Entonces cuando vemos que Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación, pensamos de que hay algo más que se deba hacer para nuestra salvación. But let's be clear about something. Pero vamos a ser claros sobre esto. Salvation is God's work alone. La salvación es la obra de Dios y Out of- solo la obra de Dios. Out of his great love for us, De su gran amor a nosotros, in spite of our sinful condition, no importando nuestra condición pecaminosa, through his son Jesus a Christ, través de su Hijo Jesucristo, he has done for us what we could never do for ourselves. Él ha hecho a nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer por sí solos. This is grace alone, Esta es la gracia y solo la gracia. through Christ alone, A través de Cristo y solo Cristo, by faith alone. por fe y solo por fe. But what then is salvation to do in our lives? Pues entonces, ¿qué es lo que hace la salvación en nosotros? We are to work it out. Pues nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación. There are other passages in the Bible that tell us this as well, Hay otros pasajes en la Biblia que nos dicen esto de igual forma, like Galatians 2:20. como Gálatas capítulo 2, versículo 20. Now I have the verse here in Spanish, so I'm going to read it in Spanish. He's going to read it in English. Okay. Yo tengo el versículo en español, así que él lo va a leer en español y yo en inglés. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, the word of God says in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Or 1 Corinthians 15:10. O Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tensión que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not, but the grace of God that was with me. So what are we seeing in these verses? Entonces, ¿qué estamos viendo en estos versículos? Paul's saying, I'm working, Pablo está diciendo, hey, yo estoy trabajando, I'm living, estoy viviendo, I'm putting sin to death. estoy poniendo mi pecado a la muerte. But in every case, Pero en todos los casos, in my work, en mi trabajar, someone else is working in me at the same time. alguien está obrando en mí al mismo tiempo. There is a connection between God's sovereignty and our responsibility. Hay una conexión entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. The Bible doesn't let us get away with saying there is nothing that we need to do. La Biblia no nos deja de decir hay algo más que hacer. But it also says, at the same time, that as we work, God is working in us. Pero lo que sí dice es que mientras nos ocupamos, Dios está trabajando en nosotros. So as you serve, Así que mientras usted sirve, you're not serving in your power alone, usted no está sirviendo en su poder, en su poder por sí or even mismo, for your own purposes alone. o por sus propios intereses.
This passage is not dealing with someone who needs to be saved. Este pasaje no está hablando de alguien que necesita ser salvo. It's not even talking about saved people persevering. No está ni hablando sobre aquellos salvos que están perseverando. Rather, it's about how saved people live out their salvation in Más the world. bien está hablando de cómo aquellos que son salvos se ocupan de su salvación. So the call to be a servant Así que el llamado a ser siervo is an extension of grace. es una extensión de la gracia. And it's a privilege that we are to work out. Es un privilegio que nosotros podemos ocuparnos. That we are even permitted to do anything in His name is more than anything that you and I could ever ask. Que podamos ser permitidos a hacer algo en su nombre es mucho más de lo que usted y yo hemos sido permitidos hacer. But if we take our eyes off of the ultimate servant leader Pero si nosotros quitamos nuestros ojos del siervo más grande and we begin to look at ourselves, y empezamos a vernos a nosotros mismos, we lose the perspective that we should really have. perdemos la perspectiva de lo que deberíamos estar viendo. So keep your eyes on Him Así que mantenga sus ojos en Él and work out your salvation. y ocúpese en su salvación. Secondly, Segundo, guard your heart from grumbling. guarde su corazón. Guarde su corazón de la queja. Instead, shine, let your light shine. Mejor, deje que su luz brille. Look at verses 14 and 15. Mire conmigo el versículos 14 y 15. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Dice la palabra, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Why do we grumble? ¿Por qué es que murmuramos? Oftentimes it comes from comparing ourselves to others. Muchas veces viene por el compararnos el uno con el otro. And we conclude Y nos that concluimos what they have or what they don't have is not fair. que lo que tiene él o ella no es justo. All of us have surely experienced some situation in life where somebody received something that we thought we deserved. En algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa sensación de esa persona recibió algo que yo merecía. And it could be very likely even that in those circumstances you did deserve what somebody else got Y in es your place. probable que usted en esa circunstancia sí merecía eso que otra persona recibió. But I'm sure that most of us have heard and experienced that life is just not fair. Pero sé que muchos hemos experimentado y hemos sentido que la vida no es justa. But when it comes to our position before the Lord, what is fair? Pero cuando hablamos de estar en una posición delante del Señor, ¿qué es lo justo? As we stand before Him, what is it that you and I really deserve? Cuando estamos parados delante de Él, ¿qué es lo que usted y yo merecemos? And the answer is nothing. La respuesta es nada, Nothing. nada. Do you feel that in the depth of your soul? ¿Siente esa palabra en lo profundo de su alma? I don't say this as a way to discourage Yo you. no estoy diciéndole esto a usted con el ánimo de desanimarlo, I don't say it as a way to shame anybody. ni tampoco con el deseo de avergonzar a alguien. But what do any of us deserve before a holy God? Pero realmente, ¿qué es lo que merece alguno de nosotros delante de un Dios que es santo? Wrath, Ira, eternal punishment, castigo eterno, separation from Him separación total de Él due to our sin. por causa de nuestro pecado. Do you feel that? ¿Lo siente? But what happens? ¿Pero qué sucede? The temptation comes
viene la tentación, especially for those who perhaps have been walking with the Lord longer than others, especialmente con aquellos que han estado caminando con el Señor más tiempo que otros, is that we forget what our condition was. es que se nos olvida cuál es nuestra condición. We forget what we really deserve. Se nos olvida qué es lo que realmente merecemos. And instead of joyfully serving the Lord and rejoicing with others who are serving Him, perhaps in greater ways than us, Y en vez de regocijarnos con aquellos que están sirviendo igual o más que nosotros, we might begin to feel entitled nos empezamos a sentir como adueñados and to complain. y empezamos a murmurar. Like, don't they know all the work that I've done? Ellos no ven todo el trabajo que yo estoy haciendo. Don't they know that I've been serving way longer than them? Ellos no ven que yo he estado sirviendo mucho más años que ellos. Don't they know all the sacrifices I've made for the Lord? No ven o no saben, no conocen todos los sacrificios que yo he hecho para el Señor. But if that is what you are expecting, Pero si esa es su expectativa, if you think you deserve certain credit and titles and position, si usted cree merecer créditos, títulos, posiciones, when God acts in a way that is perhaps not in your favor, y cuando Dios actúe tal vez en una postura que tal vez usted crea no es justa, or He goes above and beyond to bless someone above you, y Él va y bendice a alguien mucho más que a usted, you will end up grumbling against Him. es aquí donde empezaremos, a murmurar contra Dios. And that's a dangerous place to be. Hermanos, ese es un lugar peligroso en el que no debemos estar. For God has treated all of us better than we deserve. Porque Dios nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos. That is the very definition of mercy. Esa es la más grande definición de misericordia. And that is reason to rejoice. Y esa debería ser la razón más grande de regocijarnos. Not only for the mercy that He has shown us, No tanto por la misericordia que nos ha mostrado, but for the mercy that He has shown to others. pero la misericordia que le ha mostrado a otros también. With God, Con Dios, you don't have to worry about what is fair. usted no tiene que preocuparse de qué es lo justo. God is not unjust. Dios no es injusto. He knows all things. Él conoce todas las cosas. He knows your heart. Él conoce su corazón. He knows your service. Él conoce su servicio. He knows what you've done in Él His sabe name. lo que usted ha hecho en su nombre. Don't grumble against Him. No murmure contra Él. Don't act as if you know better. No actúe como que si usted sabe más que Él. Instead, serve with joy because He has shown you En mercy. vez de esto, sirva con gozo porque Él le ha mostrado misericordia. And when you do that, Y cuando usted haga esto, your light will shine su luz brillará and Christ will be seen in y you. Cristo será visto en usted. Thirdly, 3. hold fast to the word, for your service is not in vain. Apéguese a la palabra porque su servicio no es en vano. Look at verse 16. Mire el versículo 16. Holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Life is difficult. La vida es difícil. Ministry is challenging. El ministerio es retante. And moments will come in your life Y habrán momentos que vendrán a su vida where you will be tempted to give up your service. donde usted se verá tentado a dejar de servir. I'm sure that many of you have read 1 Corinthians 15:58. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído Primera de Corintios 15:58. 15? What? 15:58. Go ahead. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes y inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brothers, be steadfast,
immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So Paul tells us in Philippians 2 Entonces Pablo nos dice en Filipenses 2, and in 1 Corinthians en 15 Primera de Corintios capítulo 15, that our labor for him is not in vain. que nuestra obra en el Señor no es en vano. But when we say that our labor in the Lord is not in Pero vain, cuando decimos que nuestra labor en el Señor no es en vano, how do we know that? ¿cómo sabemos esto? Well, Bueno, the Bible tells us so, la Biblia lo dice, but we also know pero también sabemos that our labor is not in vain que nuestra labor no es en vano, because one day we will be resurrected and glorified with Christ. porque un día seremos resucitados y glorificados con Cristo. That's the context of 1 Corinthians 15:58. Ese es el contexto que vemos en Primera de Corintios capítulo 15, 58. Life can seem meaningless sometimes. La vida puede parecer sin sentido en algún momento. There are things that happen that we don't understand. Hay cosas que nos suceden que no entendemos. We get discouraged and wonder, are things ever going to get better? Nos desanimamos y pensamos, ¿será que esto va a mejorar? Well, they will. Pues sí, Much better. claro que sí, van a mejorar. Is it not better to know that even though you die, you will then live forever in glory with Him? ¿No es mejor saber que aunque usted muera, usted va a vivir en gloria con Cristo? Is it not better to know that whatever you go through in this life, no matter how difficult, there is something greater waiting for you after? ¿No es mejor saber que no importa lo difícil que estemos viviendo, que la situación difícil que vivamos aquí en la tierra, que si morimos que estaremos glorificados con Él? Is that the kind of hope that you have? ¿Esa es la esperanza que usted tiene? Is that what motivates you to keep going in your service to Him? ¿Es esto lo que lo motiva a usted a seguir sirviéndole? Perhaps the problem is Probablemente el problema es that our concerns and priorities are focused too much on this life. que nuestros pensamientos, nuestras prioridades, nuestras dudas están muy enfocadas en las cosas de este mundo. Sometimes we live and act like this world and this body and this life is all that there is. Algunas veces vivimos pensando este mundo, este cuerpo, esta vida, esto es todo lo que tengo. And much of our time and attention can go to trying to be comfortable and happy and free from pain. Y muchas veces nuestra atención, nuestros pensamientos están enfocados en cómo puedo ser libre de este dolor. But in Christ, we have something far greater, more superior, and more valuable. Pero en Cristo tenemos algo mucho más superior, más valioso. And that is knowing Him Y eso es conocerlo a and Él. giving your life to Him in Es service. darle nuestra vida a Él en servicio. And when you understand this, Cuando usted entiende esto, the promises that you have in Him, las promesas que usted tiene en Él, it changes how you live today. cambia su manera de vivir And that el día de hoy. then frees you to live and to spend your life for Christ in Y service. eso trae una libertad de vivir e invertir su vida en Cristo en servicio. But where do you find His promises? Ahora, ¿a dónde encontramos sus promesas? In His Word. En su palabra. So we must be in the Word. Pues entonces debemos estar en su palabra. And as Paul tells us in verse 16, we are to hold fast to it. Y como nos dice Pablo en el versículo 16, asidos de la palabra. That's how you will discover that your labor in the Lord is not in vain. Ahí es donde usted va a descubrir que su labor en el Señor no es en vano. So are you in the Word? ¿Está usted en la palabra? Are you holding fast ¿Está apegándose a la palabra? to it and its promises? ¿A su palabra y a sus promesas? The greatest reward La más grande recompensa is not heaven, no es el cielo, it's God Himself. es Dios mismo. And to have Him Y tenerlo a Él is to have everything. es tenerlo todo. And that alone Y eso por sí solo should change my attitude debería de cambiar mi actitud from grumbling de murmurar to rejoicing, a regocijar, from worry de preocupar to service. a servir. Number 4, lastly, Y la última, 4.
Rejoice in all circumstances. Regocíjense en toda circunstancia. Verses 17 and 18. Versículos 17 y 18. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith, I am glad and rejoice with all of you. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Paul concludes this portion Pablo concluye esta porción by comparing himself to a sacrificial offering that is being poured out. en comparación a él mismo, siendo como libación y derramada. And you know what that means, don't you? Usted sabe a qué se está refiriendo, ¿verdad? It means suffering, Sufrimiento, hardship, dificultad, pain. dolor. And what is Paul saying here? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? That he is glad Que él se regocija, and that he is rejoicing in it, que se regocija en esto. and that we should join him in the same. Y que nosotros también deberíamos de unirnos y regocijarnos por lo mismo. Not everything in ministry will be easy. Sabe, no todo en el ministerio será fácil. Serving will be hard. Servir a Dios será difícil. But can you rejoice in that? Pero ¿puede usted regocijarse en medio de eso? When things aren't going well? Cuando las cosas no están yendo bien, When it's not been easy? cuando no es fácil, When people don't treat you right? cuando la gente no le trata como deberían. When you rejoice in all that God is and all that God does, that changes your service. Cuando usted se regocija y se goza en todo lo que es Dios, ese es servicio. That is not to say that there is not a cost in following Jesus. No significa con esto que no hay un precio que pagar cuando seguimos a Cristo. That is not to say that there won't be suffering and difficulty in ministry. No es decir que no habrá sacrificio y algo costoso que dar en el ministerio. But it is to say that following Jesus Christ and being invited to serve Him and His people, however God sees fit, is an honor that you and I don't deserve. Pero sí es decir que seguir a Cristo será un honor que usted y yo no merecemos. And we should rejoice in that. Y debemos regocijarnos en esto. Or O we should say, as David Livingstone once said, deberíamos decir como lo dijo David Livingstone, who was a missionary to Africa in the 1800s, que era un misionero en África en los 1800, where he said, cuando dijo, people talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. la gente habla de todo lo que yo hice y mi vida entregada en África, It is emphatically no sacrifice. pero es enfáticamente no un sacrificio. Say rather, it is a privilege. Quiero decir mejor, es un privilegio. All of his sufferings were nothing Todos los sufrimientos fueron nada when compared to the glory that would be revealed in him. en comparación con la gloria que sería revelada. And he concluded, Y él concluyó diciendo esto: I never made a sacrifice. yo nunca hice un sacrificio. When you think about your service to the Lord, Cuando usted piensa en su servicio al Señor, when you think about the hardship, cuando usted piensa en la dificultad, when you think of the tears, en las lágrimas, when you think of the hurt that you see and have experienced, en el dolor que usted ha visto, que ha experimentado, do you rejoice in that? ¿usted se regocija en esto? Do you say, I never made a sacrifice? Usted dice, yo nunca he hecho un sacrificio. I rejoice that I Yo got to me serve him. regocijo que he podido servirle. I don't know where you are at this evening. Yo no sé a dónde está su corazón en esta noche. Maybe some of you are feeling tired and discouraged in your service to the Lord. Es probable que algunos de ustedes se estén sintiendo cansados y agotados en su servicio al Señor. Maybe some of you feel forgotten or unappreciated. Probablemente algunos de ustedes se sientan olvidados o no apreciados.
But wherever you may be, Pero donde quiera que ustedes estén, I want to invite you to look afresh to Jesus, quiero invitarlos a que vean nuevamente a Cristo, to trust Him, que confíen en Él and to not give up, y a no rendirse, and to follow the example of Him, y a seguir el ejemplo de Él, of Timothy, de Timoteo, of Epaphroditus. de Epafrodito, For you are not alone in your service to pues Him. ustedes no están solos en su servicio a Él. He is with you always. Él está con ustedes siempre. His promises don't Sus change. promesas no cambian. He is still true to His word. Él sigue fiel a su palabra. You can count on Him, Usted puede contar con Él. so serve Him all the more gladly. Así que sírvale con más regocijo, con más gozo. When you serve Jesus Cuando usted le sirve a Jesús and you come to the end of your life, y usted viene al fin de su vida, you won't look like a fool on that day. usted no se va a ver como un torpe o un tonto en ese día. When you come to the end and you stand before Him, living a life for Him in service, Cuando usted llegue al fin de su vida y ha vivido una vida de servicio delante del Señor, no matter how hard it's been, no importa cuán difícil ha sido, on that day, en ese día you will say, it was worth it. usted dirá, valió la pena. So as you lead, Así que mientras ustedes sirven y serve, lideran, serve. mientras ustedes lideran, sirvan. And when you serve, Y cuando sirvan, you lead. lideren. In all things, Y en todas las cosas we are to have the mind of Christ. debemos tener la mente de Cristo. This is what He is calling you and I to. Esto es a lo que Dios está llamándonos a todos. Let's pray. Oremos. Padre, te damos gracias Father, we thank you por tu palabra for your word, y por el ánimo que tú nos das en ella. for the encouragement that you give us. Y te through your pido, word. Señor, que tú puedas darnos tu mentalidad I pray, Lord, that you would give us your mentality de ser un siervo líder to be a servant leader que imita el ejemplo de Cristo that would imitate the example of Christ. y que, Señor, no quejamos And that en we tu would servicio. not, that we would not complain about our service to you. Que pondremos en práctica nuestra salvación, That we will practice our salvation. que estaremos agarrados de tu palabra That we will hold on to your word. y que sabremos que nuestra labor en tu servicio nunca es en vano. And that we would know that our service in you is never in vain. Y que podemos alegrarnos And that- independiente de nuestras And circunstancias. that we can rejoice no matter our circumstances. Porque tú vale la pena Because you are worth it. y tú eres digno de toda alabanza. And you are worthy of all praise. Y tú eres digno de nuestras vidas And you are worthy of our lives y de nuestro servicio. and of our service. Te damos las gracias We thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen and amen. Le Hallelujah. damos un aplauso al Señor Praise the Lord. Woo! por la gratitud We're grateful. de habernos dado esta palabra a través del We're- pastor Chris y el pastor Jonathan. Grateful to have received this word tonight through Pastor Chris and Pastor Jonathan.